Siempre que hablamos de bobinas, inmediatamente llega a nuestra mente una imagen como la que vemos en nuestra pantalla. Sin embargo, las bobinas tienen más aplicaciones de las que imaginamos. Podemos encontrar bobinas simples, las encontramos también en transformadores, en bocinas, en relevadores y en tantos otros dispositivos que sería largo enumerar. Pero, ¿qué es lo que hace tan importantes a las bobinas, de modo que su aplicación esté tan extendida en el ámbito electrónico? Veamos. Una bobina no es más que un núcleo alrededor del cual se ha enrollado un alambre de material conductor, tal y como vemos en esta animación. Sin embargo, este elemento tan sencillo tiene algunas características especiales que lo ha hecho la piedra angular sobre la que descansa toda la tecnología eléctrica y electrónica, como veremos un poco más adelante. Veamos primeramente qué sucede cuando a una bobina se le conecta una fuente de voltaje, en este caso una pila. Al momento en que cerramos el interruptor, la corriente fluye a través de las espiras que forman la bobina, y esta corriente circulando provoca la aparición de un campo magnético, tal y como se muestra en la pantalla. Este campo es el resultado de la suma de los pequeñísimos campos magnéticos que se producen al momento en que un electrón entra en movimiento. Y como en este caso los electrones están fluyendo desde la terminal negativa de la pila hacia la terminal positiva, pasando por todas las espiras, es obvio que en el núcleo de la bobina se concentra el campo magnético. Vamos a comprobar este fenómeno, para lo cual necesitaremos unos sencillos elementos, como son una bobina, un núcleo de material ferromagnético, en este caso ferrita, un material de acero, por ejemplo un clip, y una fuente de poder. Veamos cómo funciona. Al momento de estar apagada la fuente de poder, esto quiere decir que no existe circulación de electrones en la bobina, y por tanto no hay ningún campo magnético en el núcleo de la misma. Por tanto, no se puede atraer el clip. En el momento en que encendemos la fuente de poder, se establece la corriente en la bobina y aparece el campo magnético en el núcleo, por lo tanto el clip es atraído. Esto se debe precisamente al fenómeno que acabamos de explicar. En el momento en que apagamos la fuente, el clip queda suspendido un momento por el magnetismo remanente. Sin embargo, una vez que cae, ya es imposible volverlo a levantar. A menos, por supuesto, que volvamos a encender la fuente. En este caso, se restablece el campo magnético y el clip nuevamente es atraído hacia el núcleo. Como ve, hemos construido un pequeño electroimán. Ahora bien, este fenómeno también funciona en sentido contrario. Esto es, si nosotros aplicamos un campo magnético a una bobina, en sus extremos aparecerá un voltaje. Sin embargo, hay que aclarar que en estos casos un campo magnético fijo no nos sirve de nada, ya que, como se muestra aquí, si se aplica un campo magnético simplemente a una bobina, el voltaje inducido será cero. Es necesario que empecemos a mover ya sea el imán o la bobina para que aparezca un voltaje en nuestra pantalla. Aquí estamos simulando que el imán se mueve. Por tanto, se induce un voltaje en la bobina y dicho voltaje puede ser monitoreado por medio del osciloscopio. Este fenómeno es precisamente el que se aprovecha en los generadores y alternadores para producir energía eléctrica. Precisamente por esta propiedad de inducir campos magnéticos, a las bobinas también se les llama como inductancias. Si vemos la definición, se llama inductancia a la propiedad de almacenar temporalmente una corriente en forma de campo magnético. La unidad de medida de la inductancia es el henrio,
que se representa con una letra H. Sin embargo, y al igual que las capacitancias, el Henry es una unidad muy grande. Por tal razón, para valores normales de inductancia, se utilizan fracciones, como en este caso el microhenrio. A pesar de ello, al momento de construir proyectos electrónicos, es rara la vez en que nos dan la medida de una bobina en microhenrios. Lo normal es que nos den 3 valores. Uno es el diámetro, esto es, el tamaño de la bobina. El segundo parámetro es el número de vueltas que tenemos que darle al alambre. Y por último, tenemos el calibre del alambre empleado. Con estos 3 datos, nosotros tenemos información suficiente para construir prácticamente cualquier bobina. Sin embargo, otro factor que sí influye poderosamente en la inductancia de una bobina es su núcleo, el cual puede ser de aire o de material ferromagnético. Por supuesto, estas últimas tienen mucho mayor inductancia. Cabe hacer una aclaración. Para que un núcleo realmente afecte la inductancia de una bobina, este núcleo tiene que ser forzosamente de algún material ferromagnético, como es las láminas de acero o la ferrita. Si usted emplea materiales como el cristal, el plástico o la madera para hacer un núcleo de una bobina, ésta se comportará como si tuviera núcleo de aire. Por lo que se refiere a las formas más comunes como podemos encontrar bobinas, en su pantalla se están presentando algunas de ellas. Aunque es indudable que la más conocida y la más común es la que vemos en este momento. Simplemente unas cuantas vueltas de alambre formando una estructura semitubular. Aunque también es muy común encontrar otro tipo de inductancias. Las pequeñas capsulitas azules que en este momento se están indicando son en realidad inductancias de muy bajo valor, especiales para manejar señales de alta frecuencia. Pero veamos ahora una de las principales aplicaciones de las bobinas. Ya mencionamos que al momento de aplicar un voltaje a una bobina, se genera en su interior un campo magnético. Y también ya mencionamos que cuando se aplica un campo magnético a una bobina, en sus extremos aparece un voltaje. Surge entonces la pregunta, ¿no sería posible combinar ambos efectos para crear una transmisión de voltaje? La respuesta es positiva, y así surgió el transformador. Aquí se muestra un diagrama simplificado de cómo funciona un transformador. En primera, se tiene una fuente de voltaje alterno en uno de sus extremos. Y dicho voltaje está siendo aplicado a una bobina la cual rodea a un núcleo en forma de dona. Este núcleo transmite en su interior el campo magnético producido y lo aplica a una segunda bobina. Entonces, las variaciones en el campo magnético en el interior de la segunda bobina producen un voltaje alterno a su salida, al ser inducido este a través de las espiras de su embobinado. Por tanto, tenemos aquí el fenómeno de la transmisión de una señal de voltaje alterno que está siendo aplicado a un embobinado y que se transmite a un segundo embobinado. Todo esto sin que exista contacto eléctrico entre ambos. Puede ver entonces que en un transformador se emplean ambas propiedades de una inductancia, o sea, tanto la producción de un campo magnético como la inducción de un voltaje a partir de un campo magnético. En su pantalla aparece el más tradicional de los transformadores. Una estructura cuadrada, con cables para entrada de voltaje y cables para salida de voltaje. Y si pudiéramos curiosear en su interior, veríamos una gran cantidad de alambre embobinado. Sin embargo, no son el único tipo de transformador. En su pantalla aparece un transformador de radiofrecuencia, muy empleado para la recepción de ondas de radio. Estos dispositivos tienen la característica de poseer una inductancia variable, la cual se regula con la posición de la pequeña tapa que se está señalando en este momento.
Si la retiramos, quedan al descubierto los embobinados que forman este pequeñísimo transformador. Como podrá imaginar, las señales que maneja son muy pequeñas. Aquí tenemos una animación en la que veremos cómo se construyen estos transformadores. Inicialmente se tiene el núcleo de ferrita. A este núcleo se le añaden los embobinados, tanto primario como secundario. Una vez concluido este paso, podemos colocar el casquillo, el cual también está fabricado a base de ferrita. Este casquillo tiene la particularidad de que puede moverse verticalmente, subir y bajar, y conforme se mueve podemos variar las características de inductancia del transformador. El último paso es colocarle un blindaje para que las señales externas no le afecten. Como ya se mencionó antes, estos transformadores se utilizan especialmente en etapas de radiorecepción y en general en cualquier aplicación que necesite la generación de altas frecuencias. Pero veamos ahora otro aspecto interesante que tienen los transformadores, y es su capacidad de cambiar sus voltajes de entrada y salida. Si nosotros empleamos dos bobinas idénticas simplemente unidas por un núcleo toroidal tal y como se muestra, entonces tendríamos a la salida exactamente el mismo voltaje que a la entrada, y la única ventaja que tendríamos sería que la salida estaría aislada eléctricamente de la entrada. Pero si nosotros variamos el número de espiras que forman la bobina de entrada y el número de espiras que forman la bobina de salida, entonces ocurre un fenómeno bastante singular, ya que aparece una relación directa entre el voltaje de entrada y el número de espiras del embobinado primario, y el voltaje de salida y el número de espiras del embobinado secundario. Esto quiere decir que manejando la relación que existe entre las espiras de entrada y de salida, nosotros podemos generar a la salida del transformador prácticamente cualquier voltaje que deseemos, sin importar el voltaje de entrada. Esto es lo que le da precisamente el nombre de transformador, ya que está transformando un voltaje de entrada en un voltaje de salida distinto. Si analizamos cuidadosamente la construcción de un transformador común, podremos percatarnos inmediatamente de un detalle importante. Se pueden identificar fácilmente dos grupos de embobinados: un embobinado interno o primario, construido con alambre muy delgado y con gran cantidad de vueltas, y un embobinado secundario, construido con alambre más grueso y con menor número de vueltas. Es precisamente esta relación entre los embobinados de entrada y salida lo que produce la reducción de voltaje que se consigue dentro de los transformadores. Sin embargo, el número de espiras no es el único factor que hay que considerar al momento de construir un transformador. El material con el que esté hecho el núcleo también es importante. Aunque el más conocido y más común de todos es el núcleo a base de láminas metálicas, tal y como el que se muestra en este momento, existen aplicaciones en que es especialmente crítica la calidad con la que se induzca un voltaje en el otro embobinado. Y en esos casos particulares, lo más recomendable es utilizar un núcleo de ferrita. El material del núcleo también es muy importante cuando se van a trabajar con señales de alta frecuencia, tal y como lo demuestra este transformador que corresponde a la fuente conmutada de un televisor. Como puede ver, todo su núcleo es de ferrita. Aunque parece increíble, todos estos dispositivos funcionan bajo un mismo principio. Tanto los transformadores de alta frecuencia como los transformadores para voltajes medios y corrientes bajas, como los transformadores de alto voltaje y alta potencia, todos ellos funcionan bajo el principio de inducción de campos magnéticos e inducción de voltajes a partir de campos magnéticos, y en su interior encontramos a nuestras viejas amigas, las bobinas. También podemos encontrarlas
en otros dispositivos no tan obvios, como es el caso de las bocinas o altoparlantes. No importa su tamaño, no importa su potencia. Si desarmamos un altavoz, encontraremos que, cuando retiremos el imán trasero, vamos a encontrar, precisamente, una bobina. Esta bobina será precisamente la encargada de producir el movimiento del cono, lo cual se traducirá, finalmente, en el sonido que podemos escuchar saliendo del altavoz. Esto se logra debido a que combinando campos eléctricos y magnéticos se puede provocar una fuerza, que es precisamente la encargada de empujar a la bobina y, por consiguiente, al cono de donde saldrá el sonido. Veamos esto de manera gráfica. Al momento en que aplicamos un voltaje alterno a la bobina, los campos magnéticos generados en su interior se atraen y se repelen con el producido por el imán permanente, y esto empuja al cono, provocando así el sonido que podemos escuchar de toda bocina. El mismo principio, pero a la inversa, lo encontramos en los micrófonos. En este caso encontramos una delgada membrana que puede vibrar al momento en que es alcanzada por la señal de la voz. Esta vibración se transmite a la bobina y las variaciones del campo magnético en su interior provocan un voltaje a su salida. Esto es, convierte la voz en señal eléctrica. Aquí tenemos un diagrama en el que se ve más claro esta situación. Al momento en que llega la señal de voz a la membrana, esta comienza a oscilar de arriba a abajo, arrastrando junto a sí a la bobina. Como esta bobina se encuentra sumergida en el campo magnético de un imán permanente, se induce un voltaje en todos sus embobinados, mismo que puede ser recuperado a su salida. De aquí podemos ver que tanto el micrófono como el altavoz, ambos poseen bobinas en su interior, y ambos funcionan bajo principios idénticos. Por eso, un micrófono puede funcionar como altavoz, y un altavoz puede funcionar como micrófono. Todo ello aprovechando las propiedades de las bobinas. Otro dispositivo en el que también se utilizan los campos magnéticos producidos por las bobinas son los motores, los cuales entran en movimiento precisamente gracias a la acción de repulsión y atracción que tienen el campo magnético producido por una bobina al momento de enfrentarse a campos similares producidos por imanes permanentes dentro del motor. En este acercamiento es fácil apreciar los embobinados que cubren el rotor o parte móvil de este motorcito. Y en esta toma podemos apreciar claramente la presencia de dos imanes permanentes, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces, cuando se aplica voltaje a los embobinados del motor, estos empiezan a atraerse y repelerse con los imanes y provoca el movimiento del rotor. Ahora bien, un detalle que poca gente conoce es que un motor también puede funcionar como un generador de voltaje. Si conectamos las puntas de prueba del voltímetro a las terminales del motor y le aplicamos un movimiento giratorio externo, encontraremos que se produce en dichas terminales un voltaje de directa. Vamos a hacerlo en este momento. Tomamos el motor y le aplicamos un giro externo. Puede notar inmediatamente en la carátula del voltímetro cómo se está induciendo un voltaje. Es fácil apreciar entonces que sin las bobinas no podríamos disfrutar de la electricidad, tan imprescindible en estos tiempos, ya que todos los generadores y alternadores están construidos precisamente a base de bobinas. Y ya que mencionamos al multímetro, surge la pregunta, ¿no es posible encontrar alguna bobina en su interior? Veamos. Al momento en que retiramos la tapa de plástico que cubre la carátula del multímetro, queda a la vista un pequeñísimo galvanómetro. Y no es de extrañarnos que este galvanómetro esté basado precisamente en una bobina. Su principio de funcionamiento es el siguiente.
Dentro del galvanómetro hay un imán permanente, y al momento en que se combinan los campos magnéticos de este imán con el de la bobina, se produce el movimiento de la aguja. También podemos encontrar bobinas en otro tipo de dispositivos, como son en un relevador, que acciona unos contactos, en una cabeza magnética para grabar o reproducir en cinta, e incluso en un transformador de acoplamiento. Como puede ver, el campo de aplicación de las bobinas es enorme. Veamos ahora un aspecto muy importante al momento en que estemos trabajando con dispositivos electrónicos, sobre todo con aquellos que estén basados en bobinas. Vamos a ver la forma de probar el estado de una bobina, utilizando para ello únicamente el multímetro. Este puede ser del tipo analógico o digital. Sin embargo, lo que sí es importante es que tenga una posición de zumbador o bus, esto es, un medidor de continuidad. La forma de probar una bobina es muy sencilla. Primeramente comprobamos que el zumbador efectivamente funciona. Después lo aplicamos a los extremos de la bobina de la que sospechemos que está dando problemas. Si el zumbador funciona, esto es, si se oye un tono que nos indica que hay continuidad, lo más seguro es que la bobina esté en buen estado. Sin embargo, si existe un momento en el cual colocamos las dos puntas de prueba y no se detecta continuidad, en ese momento podemos estar casi seguros de que la bobina está dañada. Como ve, es muy fácil detectar el estado de una bobina utilizando para ello tan solo el multímetro. Con esto prácticamente hemos terminado el tema de las bobinas. Pasemos ahora a ver un aspecto muy importante, el concepto de impedancia. Si nos basamos en la definición, se llama impedancia a la oposición que presentan ciertos componentes al paso de la corriente alterna. Y como habrá podido imaginar, los principales componentes que presentan esta característica son los condensadores y las bobinas, además de las resistencias. Esto se puede ver más claro si hacemos un diagrama estilo cartesiano en el cual, en el eje horizontal, tengamos a la resistencia, que va desde sus valores positivos hasta sus valores negativos. Y en el eje vertical, en la dirección hacia arriba tenemos a las inductancias y en la dirección hacia abajo tenemos a las capacitancias. En este caso, y graficándolo sobre este plano, si tenemos una resistencia, se puede graficar como una flecha, cuya magnitud es equivalente al valor de resistencia. Lo mismo ocurre con las inductancias. Sin embargo, en este caso, la flecha va hacia arriba. Y al igual que en la resistencia, su magnitud es equivalente al valor de la inductancia. Y lo mismo se puede decir de los condensadores, solo que en este caso, la flecha va en la dirección hacia abajo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando combinamos, por ejemplo, una resistencia y un condensador? Pues que la impedancia, o Z, que ve el circuito no es ni del valor de la resistencia ni la del condensador, sino un valor combinado de ambos. Además de que se crea un desfasamiento, tal y como se muestra. Lo mismo ocurre cuando combinamos una resistencia y una inductancia. El resultado de la combinación de ambos nos da un valor Z de impedancia y un desfasamiento como el que se está mostrando en este momento. Este desfasamiento es muy importante, ya que, como se ve en este momento, un condensador produce un desfasamiento negativo, mientras que una inductancia un desfasamiento positivo. Vamos a comprobar este fenómeno, y para ello construiremos un circuito tan sencillo como el que se muestra, en el cual en una resistencia vamos a alimentarle un voltaje de AC y a su salida vamos a colocarle una serie de cargas. Primero una resistencia, después un condensador y luego una inductancia. En este momento en el que tenemos una resistencia,
es fácil observar que no existe desfasamiento entre ambas señales. Esto es, la señal de salida tiene la misma fase que la señal de entrada. Sin embargo, cuando reemplazamos la resistencia por un condensador, se puede apreciar fácilmente cómo la señal de salida ha sufrido un corrimiento hacia la derecha, esto es, se ha retrasado en comparación a la señal de entrada. Este comportamiento es el que podíamos esperar después de ver las gráficas anteriores. Finalmente, cuando colocamos una inductancia, la señal no solo se distorsiona, sino que aparece ahora corrida hacia la izquierda. Como puede ver, la señal de entrada no se ha movido, sin embargo la señal de salida se ha corrido hacia la izquierda, esto es, se encuentra adelantada con respecto a la señal de entrada. Y esto es precisamente lo que podíamos esperar de un circuito RL. Ahora bien, cabe hacer la aclaración que el valor de impedancia de estos elementos varía en relación a la frecuencia que se le esté alimentando. Mientras que las bobinas aumentan de impedancia al aumentar la frecuencia, en los condensadores ocurre lo contrario. Con esta breve explicación del concepto de impedancia, hemos terminado el tema de los condensadores y bobinas.